¿Alguna vez te has preguntado qué pasó cuando Jesús descendió al infierno? La historia es mucho más impresionante de lo que te imaginas. No es solo un evento bíblico, es una trama cargada de poder, misterio y un mensaje que sacudió tanto a los cielos como a los abismos. Hoy vamos a explorar qué sucedió cuando Jesús descendió al infierno y cómo ese evento dejó a todos, tanto en la tierra como en los reinos espirituales, completamente atónitos. Antes de comenzar, si te apasionan estas historias llenas de significado y profundos mensajes espirituales, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El descenso de Cristo al infierno, también llamado Descensus ad inferos o descenso a los infiernos, es un evento crucial en la teología cristiana, aunque no siempre se explora en detalle. Esta creencia se encuentra en el Credo Apostólico, un resumen de la fe cristiana que se remonta a los primeros siglos después de Cristo. Ahí se declara que, después de ser crucificado y morir, descendió a los infiernos. Pero este concepto no debe entenderse como el infierno en el sentido moderno, ese lugar de castigo eterno para los condenados, sino como el Sheol en la tradición hebrea o el Hades en la griega, el reino de los muertos. Era un lugar donde las almas, tanto de justos como de injustos, esperaban la redención. Lo fascinante de este evento es la imagen de Jesús, el Hijo de Dios, bajando a los reinos más oscuros de la existencia. Aquí no entra como un condenado, sino como un rey victorioso. En lugar de enfrentarse a un destino de sufrimiento, entra con una misión clara: liberar a las almas cautivas y anunciar su victoria sobre la muerte. Es en este punto donde surge la pregunta: ¿qué ocurrió en ese lugar lleno de desesperación y tristeza cuando la luz de Cristo irrumpió en la oscuridad? La tradición cristiana sugiere que Jesús encontró a los grandes personajes de la fe que habían vivido y muerto esperando el cumplimiento de la promesa divina. Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas. Todos aquellos que habían sido fieles a Dios a lo largo de la historia, pero que no habían podido experimentar la redención porque Cristo aún no había venido. Ellos eran los cautivos que aguardaban en lo que la Biblia llama el seno de Abraham, un lugar de espera para los justos. El hecho de que Jesús descienda al infierno también resuena con un profundo simbolismo teológico. Su descenso no es una derrota. Es la última fase de su misión redentora, donde alcanza incluso a los confines más profundos de la existencia. Jesús se enfrenta no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, el mayor enemigo de la humanidad. Al hacerlo, no solo quiebra las cadenas del Hades, sino que también despoja a las fuerzas del mal de su poder. Imagina por un momento la escena. El infierno, un lugar de sufrimiento y desesperanza, donde las almas esperaban sin esperanza de redención. De repente, un brillo fulgurante rompe la oscuridad. Es la luz de Cristo, que no llega en un estado de derrota, sino como un rey victorioso. Lo primero que hace es liberar a las almas de los justos, que desde tiempos antiguos habían esperado la salvación. Personajes como Adán, Eva, Abraham, Moisés y los profetas que habían permanecido fieles a Dios, aguardaban la llegada del Mesías prometido. El descenso de Cristo al infierno, también conocido como Descensus ad inferos o descenso a los infiernos, es un evento crucial en la teología cristiana, aunque a menudo pasa desapercibido o no se analiza en profundidad. Este misterio se menciona en el Credo Apostólico, una declaración de fe cristiana que data de los primeros siglos después de Cristo y que aún hoy recitan millones de creyentes. En ese credo se afirma que, tras su crucifixión y muerte, Jesús descendió a los infiernos.
Pero es importante comprender que este concepto no debe interpretarse según la visión moderna del infierno como un lugar de tormento eterno para los condenados. En lugar de eso, en el contexto bíblico, se refiere al Sheol en la tradición hebrea o al Hades en la griega, que era visto como un reino sombrío donde las almas de todos los muertos, justos e injustos, esperaban su destino final. En la antigüedad, tanto el Sheol como el Hades eran considerados lugares de espera, no necesariamente de castigo, donde las almas permanecían hasta que ocurriera la redención final. Para los justos, como los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, este lugar era un estado transitorio, un seno de Abraham, donde aguardaban la llegada del Mesías prometido, que con su sacrificio abriría las puertas del cielo. Este contexto hace que la imagen de Jesús descendiendo a este reino de oscuridad sea extraordinariamente poderosa. Lo impactante es que Jesús no desciende como un alma perdida o como un ser sometido a la condenación, sino como un soberano victorioso. No llega con cadenas ni en derrota, sino revestido de gloria y autoridad. En este momento crucial, Cristo, habiendo vencido la muerte con su sacrificio, irrumpe en este lugar de sombras con una misión clara: liberar a los cautivos, romper las cadenas del pecado y proclamar la victoria definitiva sobre la muerte. Según la tradición, su luz disipa las tinieblas que por tanto tiempo dominaron ese espacio, trayendo esperanza donde antes solo había desesperanza. La tradición cristiana enseña que, al bajar a los infiernos, Jesús encontró a los grandes patriarcas y profetas que habían vivido conforme a la fe, esperando la promesa de la salvación. Nombres como Adán, Eva, Abraham, Moisés, David y los profetas resuenan en esta escena. Todos ellos habían servido a Dios con fidelidad, pero aún no podían acceder al cielo porque la redención plena no había sido consumada. Es en este descenso donde se cumple la promesa esperada durante generaciones. Cristo redime a los justos, llevándolos consigo a la vida eterna. Este descenso de Jesús también posee un profundo significado simbólico. En lugar de representar una derrota o sumisión, es la culminación de su misión redentora. No basta con vencer la muerte en la cruz. Su victoria debe abarcar también los confines más oscuros de la existencia. Enfrenta no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, el enemigo más temido por la humanidad. En este acto, Jesús despoja al Hades de su poder, quiebra las cadenas que aprisionaban a los justos y establece su autoridad incluso sobre las fuerzas más oscuras. Con este acto final, la salvación se extiende a toda la humanidad, rompiendo las barreras entre la vida y la muerte y proclamando que, a partir de ese momento, ni siquiera el infierno tiene la última palabra. Este momento crucial en la teología cristiana subraya un mensaje de esperanza universal. No importa cuán profunda sea la oscuridad o cuán grande sea la desesperanza, la luz de Cristo puede llegar a cualquier rincón, trayendo liberación, redención y la promesa de una vida nueva. El impacto de este evento es profundo. El descenso no solo fue una liberación, sino una declaración de poder. Jesús no fue al infierno para sufrir, sino para conquistar. El teólogo San Juan Crisóstomo lo describe con fuerza. El infierno fue vencido, se llenó de terror porque fue destruido, se llenó de burla porque fue encadenado. Recibió un cuerpo y encontró a Dios. Lo más impresionante de este evento es que va más allá de ser un simple relato histórico o un símbolo teológico. Su significado es profundo y universal, conectando con algo que resuena en el corazón de toda la humanidad, la esperanza en medio de la desesperación. La imagen de Cristo descendiendo al infierno, no como víctima, sino como conquistador,
nos habla de una verdad que trasciende las circunstancias específicas de esa época. En ese acto se revela un principio espiritual eterno. La luz siempre vence a la oscuridad, por más impenetrable que ésta pueda parecer. No importa cuán sombrío o perdido parezca un lugar, siempre hay una posibilidad de redención cuando entra la luz divina. Este descenso también es un poderoso recordatorio de que no existe ningún abismo, ninguna situación de sufrimiento o desesperanza que esté fuera del alcance del amor de Dios. Si Jesús fue capaz de irrumpir en el reino de los muertos y traer libertad a los cautivos, esto sugiere que no hay lugar tan oscuro, tan apartado, tan sumido en el dolor que esté fuera de su alcance. La profundidad de la gracia de Dios es tal que se extiende incluso hasta los confines más bajos de la existencia. Para aquellos que se sienten atrapados en su propia versión del infierno, ya sea por culpa, dolor, desesperación o adicciones, este relato es un faro de esperanza. Nos dice que, sin importar cuán profundo sea el abismo, no estamos solos y no estamos condenados. El mismo Cristo que rompió las cadenas en el infierno sigue rompiendo cadenas en nuestras vidas hoy. Su poder redentor no solo actúa en los reinos espirituales, sino también en nuestras luchas cotidianas. Además, este evento desafía la noción de que algunos lugares o personas son irredimibles. En lugar de ver el infierno como un lugar de eterna condena donde no hay esperanza, este descenso muestra que, incluso en los lugares más oscuros, puede haber una oportunidad para la redención. Esto trasciende cualquier doctrina particular y nos invita a mirar con compasión y esperanza, incluso las situaciones más desesperadas, sabiendo que el amor de Dios puede llegar hasta ahí. El descenso de Cristo al infierno no es solo un evento teológico, es una proclamación de que la redención es posible para todos. Es un mensaje de esperanza que nos dice que, aunque las tinieblas parezcan dominar, la luz de Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán lejos nos sintamos, no importa cuán profundo haya caído alguien, siempre existe la posibilidad de que la gracia alcance incluso los lugares más oscuros. ¿Te has puesto a pensar en lo que esto significa para nosotros hoy? Si el poder de Cristo fue capaz de irrumpir en el infierno, un lugar de desesperación absoluta y oscuridad total, para liberar a las almas cautivas, ¿qué podría hacer ese mismo poder en nuestras vidas? Este relato no es solo una historia antigua, sino una verdad viva que nos habla directamente. Si Jesús pudo traer luz y redención a los lugares más sombríos y aparentemente irredimibles, entonces no hay oscuridad en nuestra vida, no hay situación tan desesperada que esté fuera de su alcance. Esto nos desafía a reconsiderar cómo enfrentamos nuestras propias batallas personales, nuestras caídas, nuestras heridas más profundas. En la vida diaria, todos enfrentamos nuestros infiernos personales. Puede ser el dolor de una pérdida, la carga de la culpa, la lucha contra adicciones, la depresión o la sensación de estar atrapados en un ciclo de sufrimiento que parece no tener salida. Estos momentos de oscuridad pueden parecer insuperables, como si estuviéramos encerrados en un lugar sin esperanza. Pero el descenso de Cristo nos recuerda que incluso en esos lugares oscuros, Él tiene el poder de traer libertad. Lo que ocurrió en el infierno no es solo una historia de redención pasada, es un modelo para entender cómo Dios opera en nuestras vidas hoy. Donde nosotros vemos desesperanza, Él ve una oportunidad para mostrar su poder transformador. Este mensaje nos anima a no perder la fe, incluso cuando todo parece perdido. La historia del descenso de Cristo al infierno es una declaración contundente de que la oscuridad no tiene la última palabra. No importa cuán bajo caigamos, cuán lejos nos sintamos de la luz, el amor
y la gracia de Dios pueden alcanzarnos y levantarnos. Este evento es un recordatorio de que las circunstancias más difíciles pueden convertirse en los escenarios donde se revela la mayor gloria de Dios. Además, nos desafía a mirar más allá de nuestras propias luchas y a considerar cómo podemos ser instrumentos de esa luz para los demás. Si Cristo descendió al infierno para liberar a los cautivos, ¿cómo podríamos nosotros, a su imagen, llevar esperanza a quienes están atrapados en sus propios abismos? No solo se trata de recibir la redención, sino de llevarla al mundo que nos rodea, de ser reflejos de esa luz en lugares donde otros pueden estar experimentando su propia versión de la oscuridad. Lo que Jesús hizo en el infierno no es solo una historia de victoria espiritual, es un mensaje de esperanza y transformación para nuestras vidas hoy. Nos recuerda que no importa cuán oscuro sea nuestro camino, siempre hay luz disponible, siempre hay una mano extendida para sacarnos de nuestras profundidades. Es una invitación a confiar en que el mismo poder que venció a la muerte y liberó a los cautivos en el pasado está disponible para nosotros ahora, dispuesto a transformar nuestras vidas y nuestras luchas más profundas en victorias y testimonios de su amor redentor. Así que, si te gustan este tipo de historias que combinan lo espiritual con lo épico, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la fe y su impacto en nuestras vidas.